¿Qué tal? De nueva cuenta, pues volvemos con el tema, el último tema de la unidad 2, del 2.1, donde vamos a hablar sobre lo que es los cuestionarios. Más bien, los cuestionarios o la resolución de cuestionarios, y luego en ese mismo tema vamos a irnos a compartir la pantalla para ver dónde andamos en el contenido temático. Compartimos la pantalla para ver dónde andamos. Muy bien. Estamos aquí en el 2.2. Esto tiene que ver con el trabajo que vamos a dejar o que ya dejamos desde hace varios tiempo, la lectura del pequeño instructivo Cómo ser un huevón sin fracasar, para realizar las actividades del 2.2 que tienen que ver con la resolución del cuestionario, la identificación de temas, la intención y las partes del texto, la elaboración del resumen, y obviamente que vamos a hablar también de la elaboración de resúmenes con el uso de macro reglas para la elaboración del mismo, con la regla de selección, con la regla de supresión, con la regla de generalización y la de elaboración. Pero vamos a pasar ahora sí a lo que es la diapositiva, donde vamos a ver estos temas. Aquí está. Vamos a iniciar ahora sí. Está un poquito volteado. Debía haber iniciado con el cuestionario, puesto que es la resolución de cuestionarios, pero antes yo creo que es algo conocido por ustedes, cuestionarios que dejan los maestros de diferentes materias. Incluso por ahí veía que anterior a esto me enviaban un cuestionario de la materia de química que imparte el profesor Guillermo Alonso Figueroa, la materia de química. Bueno, pero pues algo parecido, y ustedes trabajaron el cuestionario, creo, ahí en esta materia, pero aquí lo vamos a ver en lo que ustedes están leyendo. Por eso hemos tenido una pausa para que ustedes tengan el tiempo necesario de leer el pequeño instructivo de Cómo ser un huevón sin fracasar, que anteriormente lo teníamos pues ya compartido ante los grupos, todos los grupos, desde el 101 hasta el 105. No sé qué pasó, si ya lo tienen terminado, porque las actividades van a tener relación precisamente con el pequeño instructivo de Cómo ser un huevón sin fracasar en la vida de Susan Cana y Olvera. Bien, pues entonces vamos al cuestionario. Ustedes dicen que ya les comenté más bien que ustedes lo conocen y que lo han utilizado durante mucho tiempo, ¿no? Desde que estaban en la primaria, seguramente a partir del tercero, del cuarto, quinto, sexto año, y luego la secundaria, que pues obvio que todos los maestros pusieron alguna vez algún cuestionario para que ustedes les sirva de guía y así también poder estudiar. Y en el documento, un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información necesaria. Bien, pues la intención comunicativa del cuestionario es de obtener la respuesta que yo quiero para saber, para entender acerca del tema, para conocer más el tema, para profundizar más el tema de una forma coherente y organizada, además secuenciada y estructurada, como lo dice el punto ahí. Bien, tenemos dos preguntas.
vamos a hablar solamente de estas preguntas abiertas. Preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué les pareció el texto del pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar? No le voy a poner ninguna respuesta, no le voy a poner algo que tenga que ver con incisos, algo que tenga que ver con verdadero o falso, no, solamente ustedes van a abrir el panorama o el contexto de lo que es el pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar en la vida, por ejemplo, ¿no? Dice, las preguntas abiertas son aquellas en la que después del enunciado hay un espacio en blanco para que el encuestado conteste lo que quiera. Preguntas cerradas son aquellas a las que el encuestador establece toda posibilidad, todas las posibles respuestas a la pregunta. Es decir, cuando te ponen ya, pues, inciso A, inciso B, inciso C, ahí estás hablando de un cuestionario cerrado, ¿no? Pues tienes que escoger las respuestas o la respuesta posible. Un cuestionario es un proceso estructurado de recogida de información a través de la cumplimentación de una serie predeterminada de preguntas. Existen dos grandes grupos de cuestionarios, los que se utilizan para encuestas y los que se utilizan para pruebas. Muy bien, pues ya lo decíamos, los cuestionarios se utilizan, bueno, en este punto se utilizan para las encuestas, pero también se utilizan para el examen o la prueba de conocimiento que se tiene acerca del tema que han estudiado o que han emprendido, ¿no? Entonces, ahí están los tipos de preguntas, son dos: preguntas abiertas y preguntas cerradas. O sea, preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Tipos de cuestionario podemos encontrar el cuestionario estructurado y el cuestionario no estructurado. El estructurado, pues obviamente tiene una estructura, ya el profesor se lo da, el profesor les dice cada una de las preguntas y ustedes tienen que informarse, tienen que buscar, tienen que buscar el contexto del que se está hablando de forma individual. Ustedes tienen que hacer una investigación para que el autoconocimiento, ¿verdad?, vaya en aumento si es que ustedes quieren. Y si no, pues la clásica que hay que pedírselo al compañero, ¿de qué se trata? No hice la tarea, te lo pides al compañero y no sabemos ni cómo lo escribimos, pero ya lo hicimos. Sabemos de qué se trata, pero ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, esto es completamente autónomo, es una investigación para que tú te des cuenta del contexto, de qué trata, datos muy específicos, datos cualitativos, datos cuantitativos, es decir, es lo que entraría dentro del cuestionario estructurado, ¿no? Ya va la pregunta estructurada, ya el profesor se dio el tiempo de conseguir las preguntas, de buscar las preguntas más complicadas para que ustedes batallen a la hora de contestar, ¿no? No se crean, ¿no? Son temas que tienen que ver con el sentido prácticamente común de lo que se está viendo. No tienes que andar buscando preguntas que definitivamente no te van a contestar. Tienes que ver el contexto en el que tú realizaste tu clase o tu tema, y entonces así podrás hacer un cuestionario acorde a lo que tú viste, no de lo que no viste, como muchas veces se puede prestar en algunas materias, ¿no? Espero que no sea el caso. Cuestionario estructurado es un cuestionario estructurado, ayuda a recopilar datos cuantitativos. En este caso, el cuestionario está diseñado de tal manera que recoge un tipo de información muy específica. Puede utilizarse para iniciar una investigación formal para probar o refutar una hipótesis. Entonces, ahí está, ¿no? Tienes que, ya está estructuradito, ya está listo para que tú hagas la investigación de acuerdo al contexto que se está pidiendo, ¿no? Cuestionario estructurado, pues ya, si lo vemos,
pues algo que sale completamente naturalito, es un cuestionario. Por ejemplo, yo puedo estar preguntando acerca de lo concerniente al pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar. Voy con una pregunta clásica. ¿Qué dice Susan Canan? Las conclusiones. Pues así de manera rápida me sale una pregunta, bueno, una respuesta. Y los que leyeron, seguramente ustedes saben de qué se trata, cuál es el planteamiento que hace referente a las conclusiones la señora Susan Canan del pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar en la vida. Entonces, no estructurado es que no hay ninguna estructura, se va saliendo espontáneo. En este caso, ya ahorita saqué una pregunta espontánea del pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar en la vida. Muy bien. Nos vamos al siguiente. Ya me voy a cambiar un poquito, voy a pasar a esto. Se termina la resolución de cuestionarios. No voy a dejar ninguna pregunta referente al pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar. Nos vamos a ir al tema principal, nos vamos a ir al tema que va a funcionar como una actividad integradora de este 2.2. Entonces, ahí sí nos vamos a la identificación y la intención de las partes del texto y la elaboración de resúmenes. Entonces, la actividad integradora que vamos a hacer, que van a hacer ustedes ahí en casa, es precisamente el resumen, porque estamos hablando de el punto principal. Incluso aquí está, elabora un resumen de un texto que incluya el tema, intención comunicativa, considerando la estructura del mismo. Ahorita vamos a hablar precisamente de el tema ¿no? Entonces, por eso me regresé al contenido temático. Ahora sí, nos vamos al resumen. Vamos a hablar de qué trata un resumen o qué es un resumen. Muy bien. Ahí está, ¿no? Es una técnica de síntesis que consiste en reducir el texto de las ideas principales de en la que se expresan las ideas del autor siguiendo un proceso de desarrollo. Bien, entonces se expresan las ideas principales del autor siguiendo un proceso de desarrollo. Fíjense bien. Entonces, las ideas principales ustedes las van a captar del pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar, las van a plasmar, van a hacer una especie de borrador para que les vaya dando el sentido, para que les vaya a dar la coherencia, incluso para poder hacer una cohesión de las ideas, pero también hay que hacer adecuaciones. Y esa adecuación tiene que tener una coherencia. Es decir, esto es parte de lo que es la estructura del texto, pero también las propiedades del texto, porque todo eso abarca en este sentido. Resumen, ahora sí nos pasamos a las partes del resumen. Son tres partes. Primero que nada necesitamos del tema. ¿Qué vamos a hacer de resumen? Vamos a hablar de los huevones, del pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar. Un huevón sin fracasar en la vida puede ser el tema. Introducción. El autor del texto introduce a los lectores al tema en que se desarrolla. Es un resumen temático de lo que se va a hablar y tiene que ser conciso y no demasiado extenso. Es decir, en este resumen vamos a hablar de las personas huevonas que se les hace muy fácil hacer tareas de la noche a la mañana. Sin embargo, le damos un giro totalmente a esto para que las cosas salgan bien. Vamos retomando tiempo, ¿verdad? Tiempo para cada una de las cosas que estamos haciendo. En este caso, si me dejaron un resumen, no lo voy a hacer faltando 2 horas para que termine la recepción del resumen en la plataforma, sino que me lo dejaron hoy, yo lo empiezo a realizar una parte ahora, hago la introducción, mañana hago el desarrollo y pasado la conclusión y luego finalmente
generalizo, veo todo el contenido del resumen y entonces voy a hacer y enseguida hago lo que es el trabajo, ya listo. Y lo demás que hay de tiempo, pues ya empiezo a hacer a la flojera, al huevón, pero sin fracasar en la vida. Esa es la intención, ¿no? Entonces, pues prácticamente de esto va a hablar el tema. Lo estoy diciendo yo de manera de ejemplo, ¿no? El desarrollo. Bueno, pues encontramos diferentes tipos de personas que piensan que el negocio les va a ir muy bien porque fulano tiene una zapatería y esa zapatería es más formidable. Sin embargo, al momento de que yo al momento de que veo algunos ejemplos de que parece muy fácil la zapatería, sin embargo, no me está dejando, no está dejando utilidades, no está dejando ganancias, sin embargo, está dejando mucho trabajo. Entonces veo este tipo de ejemplos y los puedo plasmar en el desarrollo. También veo que un carpintero hace un contrato y ese contrato más o menos se debe entregar en un mes. Sin embargo, pasan 15 días y el carpintero todavía no inicia el trabajo. Cuando ya falta una semana, entonces ya se pone al rojo vivo a trabajar, empieza a hacer todo lo concerniente a lo que le pidieron y ya cuando va a entregar, pues se dan cuenta de que lo que está haciendo es algo que no pidió el cliente y está haciendo un cocinero por sacar el trabajo en pocos días. Así es que en el desarrollo podemos poner todo eso, ¿verdad? Todo eso que ejemplifica todo lo concerniente al huevón. Muy bien, en la conclusión, pues ya es algo completamente autónomo, es algo donde ya puedo decir, bueno, el libro o el texto, el pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar en la vida, me pareció un texto demasiado complejo, un texto demasiado simple, un texto donde me hace reflexionar, donde me hace pensar, es un texto completamente feminista. Bueno, puedo poner ahí una conclusión de manera personal, de manera autónoma, para que el lector sepa de que no estás copiando, de que no lo descargaste. En este caso, el que lo va a leer soy yo y pues inmediatamente te das cuenta cuando un texto es descargado y solamente lo clásico, seleccionar, copiar y pegar y luego enviarlo. Y se les hace muy fácil y creen que uno no se da cuenta por acá. Sin embargo, estamos nosotros, o más bien yo, haciendo una revisión pues tranquila, sin ir a la carrera, para poner una calificación pues a lo que ustedes hacen, ¿no? En este caso, pues yo los invito a que lean completamente bien para que hagan un buen resumen. Vamos a dejar cierto tiempo porque este tipo de trabajos no se puede hacer de la noche a la mañana. Ya dejamos un espacio más o menos considerable en el que ustedes tenían que leer el pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar en la vida. Si no lo hicieron, pues ni modo, si van a fracasar, pero en la materia de comunicación. Entonces, tenemos ahí las partes del resumen, introducción, desarrollo, conclusión, y ya están completamente explicados para aquellos que no les gusta escuchar mi voz, para aquellos que no les gusta escuchar de clases, sino que van preguntando, ¿qué fue tarea? No, pues un resumen, eso es un resumen como tú puedes, ¿no? No, claro, tiene sus partes. Entonces, todo esto que está aquí lo voy a estar marcando, véanlo, lo voy a estar marcando porque todo tiene que contener ese resumen. No quiero que salgan con un resumen de aquí en un párrafo. No se puede, un párrafo, en un párrafo de introducción, dos párrafos, tres párrafos de desarrollo, la conclusión en media cuartilla. Es decir, te puedes extender, no hay ningún problema. Es más, el resumen tiene una capacidad de 3 hojas. Puedes llenar 3 hojas como máximo y mínimo puedes hacer una, fíjense bien, no media. ¿Sale? Entonces, les encargo que sea por lo menos en el resumen, por lo menos una cuartilla. Máximo 3 cuartillas. No me vayan a sacar con 7, 8 cuartillas que nomás están copiando y esto es resumen. No, 3 cuartillas como máximo y una cuartilla como mínimo. 3 hojas de las que ustedes envían.
una como mínimo y 3 como máximo. Entonces, así de esa forma vamos a tener que aceptar los trabajos. Los que ya tengan más de 4 ya se están pasando, ¿no? No puede ser. Se trata de un resumen, ya lo hablamos al principio. Ahora sí, también hay algo importante para esto, es la aplicación de las macro reglas. Seguramente ustedes en la secundaria escucharon, o si no les pasó de noche todo lo concerniente a las macrorreglas para la elaboración de resúmenes. Es algo importante, ¿no? Porque dentro de ello podemos encontrar la selección, la supresión o omisión, la generalización, que precisamente se trata de esto, generalizar. Ya lo decíamos, por ejemplo, en la introducción puedes generalizar, y vas a generalizar porque vas a hablar del texto en general, de qué trata. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estás utilizando tú una macroregla. Ahorita lo vamos a ver también. Hay cierta definición para cada una de ellas, ¿no? Entonces, son 4: selección, supresión o omisión, generalización, y por último, la integración o construcción, pero también la podemos encontrar con otro nombre, como viene en el libro. En el libro viene, ahorita se los paso. En el libro viene como elaboración. Es decir, elaboración, pues es construir, ¿no? No tiene mucho, nada más que le cambiaron el tema, el nombre ahí, pero no es algo así muy complicado, ¿no? Es la construcción, pero acá dice elaboración. Elaborar es construir. Por ejemplo, ustedes van a construir un texto, van a resumen, tiene sus partes, y eso se tiene que respetar y eso se tiene que calificar. Bien, vamos con las primeras 2 macro reglas. La selección, ahí están. Selección de la información relevante. Es decir, prácticamente aquí es donde vamos a sacar algo que tiene que ver con la idea general, ¿no? Se quita la información secundaria para el significado o la interpretación global. Es decir, vamos a hablar de manera generalizada, vamos a hablar de manera ya seleccionada, porque seleccionamos ese punto para hablar de él. Entonces tenemos acá un ejemplo. Pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. La macro regla donde dice, pues, selección, pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. Pues está seleccionado ahí, pasó una chica, de repente tropezó. Pero más abajo en la supresión u omisión. Pero aquí está la primera macro regla. Pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. Y ya tenemos la parte esta, que lo vamos a utilizar en la supresión, pero de forma se está seleccionando todo lo concerniente a la chica que llevaba un vestido verde y que de repente tropezó. No hay necesidad de poner vestido verde y todo eso. Sin embargo, aquí para especificar, pues se está poniendo, ¿no? Y entonces, la siguiente es la supresión. La supresión la vamos a ver en otro punto. A ver si no se me pierde. A ver si no se me pierde, porque luego sale con eso. No, aquí está. Aquí está, ya lo habíamos dicho, está prácticamente, ya dejó subrayado el ejemplo: supresión u omisión. Se suprime la información que no es necesaria. Por ejemplo, pasó una chica, llevaba un vestido, de repente tropezó. En este caso, la macro regla la vamos a hacer más diminutiva. Pasó una chica, de repente tropezó. Quitamos todo esto concerniente al vestido verde. ¿Por qué? Porque no es necesario hablar, sino que se trata de suprimir la idea para que vaya, bueno, no la idea, se trata de suprimir, por ejemplo, este adjetivo para eliminarlo,
de una u otra forma se entiende que una chica de repente pasó y tropezó, o de repente tropezó, ¿no? Entonces, ese es el punto referente a supresión u omisión. Me quedé calladón. ¿Por qué? Vamos a ver. Estamos compartiendo, bueno, porque luego sale con que no comparto y se pierde la idea. Entonces, esas son las dos primeras macro reglas para elaboración de resúmenes. Nos vamos a la tercera y cuarta. La cuarta tiene que ver con la generalización. Se elabora una idea general a partir de la identificación de lo que tiene en común las características particulares en área de objetos, lugares o personas, sustituyendo una proposición por otra nueva, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya, en el suelo había una muñeca y un tren de madera. Esos se encontraban también algunos rompecabezas. ¿Y qué dice? Evitas de hablar de todo esto cuando dices ahí, en el suelo había juguetes, de manera general. No vas a especificar que había una muñeca, que había un tren, que había alguna pistolita, que había rompecabezas. Había juguetes, punto. Es una forma de generalizar, no hay tanto, vamos al grano, como quien dice, ¿no? La integración o construcción. Se integran los datos que aparecen en el texto con nuestro conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poner una paráfrasis, fíjense bien, es la interpretación del texto con mis propias palabras. Es decir, con lo que yo aprendí, con nuestro conocimiento voy a hacer una paráfrasis, y es cuando yo estoy construyendo, ¿sí? Estoy siendo autónomo, estoy haciendo mi trabajo, no copiándolo. De eso se trata este punto, que tú construyas, que no copies. Porque si copias de una u otra forma, me doy cuenta, ya lo compartí en algunos grupos ahí que estaban copiando, y por ahí me dice una muchachita que no los expusiera, nos está exponiendo, nos está pues descubriendo, ¿no? Esto es porque la verdad a mí me gusta leer los trabajos de ustedes, porque me emociona muchas veces la forma de cómo redactan. Incluso me ha tocado ver noticias o notas informativas donde parecen, la mera verdad, parecen que son unos autores, unos reporteros prácticamente cuando escriben, ¿no? Además, creo que el alumno supera al maestro en algunas ocasiones. Bueno, no se crean, ¿no? No crean que uno es bien hablador, uno también sabe hablar. También tiene sus errores, ¿no? Bueno, pero en este caso ya hablamos de las macro reglas para elaboración de resúmenes. Les digo, les repito, en este punto, pues ya tenemos ciertos días de que dejamos la actividad esa de lectura. Voy a dar una lectura que no tuvimos. Ahora sí, ustedes ya con todo esto que tienen referente a la elaboración de resumen, la parte del resumen, la aplicación de las macro reglas, ustedes prácticamente van a elaborar un resumen del pequeño instructivo de cómo ser un huevón sin fracasar en la vida. No lo vayan a copiar, vuelvo a repetir. Entonces terminamos la unidad 2, pero el trabajo sí va a ser de una forma integrador. Vamos a retomar todo lo del 2.2 y con ello vamos a terminar la segunda unidad. Y enseguida, inmediata a esta, vamos a seguir con la tercera para empezar, porque ya viene la segunda evaluación,
y es necesario que ustedes vayan cumpliendo, es necesario que también se pongan al corriente en los trabajos que hemos dejado. Bueno, por lo pronto eso es todo, ya casi me retiro, me voy. Ya dejamos mucho tiempo sin hacer ninguna actividad, solamente la actividad de lectura, pero ahora sí vamos al grano, como quien dice, ¿no? Nos vemos a la próxima, entreguen los trabajos en tiempo y forma, porque eso les va a beneficiar en su calificación. Los que se están rezagando, pues lamentable, les digo que a pasar con una calificación aprobatoria, pues porque ya es demasiado tiempo, ya estamos prácticamente poquito más allá de la mitad del semestre.